como por ejemplo la incorporación de nuevas tecnologías. Francisco, te sugiero, olvídate acá del atril, y andate para allá que hay mejor luz de acá. Bueno, muchas gracias. Quería primero agradecer a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Delegación Buenos Aires, la oportunidad que me dan de estar hoy acá con ustedes. Ya vi que son pocos los que tuvieron contacto con el steel framing en la carrera. Esa es una gran deficiencia que tenemos, porque la construcción en seco comenzó en la Argentina hace 40 años y hoy seguimos luchando para que los estudiantes de arquitectura y los estudiantes de ingeniería civil tengan contacto con lo que es construcción en seco y específicamente con steel framing durante la carrera de grado y no tenga que ser un posgrado o hacer un curso de especialización o algo para comprender o para aprender sobre estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos a empezar por el principio, hablando un poquito de qué es el steel framing. Bueno, el steel framing es un sistema constructivo abierto. ¿Qué significa? Que no hay que utilizar ningún tipo de royalty o pagar ninguna licencia para poder construir con él. Y se basa en la utilización de perfiles de acero galvanizado conformados en frío, que están fabricados y certificados en Argentina bajo una norma, que es la norma IRAMIAS U500-205, y que se unen entre sí mediante tornillos autoperforantes para generar una estructura metálica, que es una estructura metálica parecida a la que ustedes están acostumbrados a ver cuando ven, por ejemplo, un galpón industrial, pero con la diferencia que son perfiles mucho más finos, de chapa mucho más delgada. Estamos hablando de espesores de chapa que van desde 0,9 hasta 2,5 milímetros, siempre revestidos con una capa de zinc, que es lo que le va a dar durabilidad, y que en vez de estar unidos por soldadura, están unidos mediante tornillos para formar un entramado que, en definitiva, como cualquier estructura, tiene que resistir las cargas externas, las cargas de viento, nieve, sismo, etc. El sistema, obviamente, que se complementa con distintas capas que van tanto en la parte externa como en la parte interna y que le dan características de, obviamente, resistencia al ingreso de agua desde el exterior, y le dan también una característica muy especial, que por su configuración admite la colocación de aislamientos térmicos entre los perfiles y por afuera de los perfiles, que dan al sistema una gran eficiencia energética. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, a ver, esto va un poquito más. ¿Qué se puede hacer con steel framing? Bueno, hay tres grandes, diría, tipologías o morfologías constructivas que se pueden resolver con steel framing. Viviendas. Con steel framing yo puedo hacer una vivienda de planta baja y hasta planta baja y 3 pisos. En Argentina hay edificios de steel framing construidos en el sur del país, inclusive en zonas de vientos muy fuertes como Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que tienen planta baja y 3 pisos resueltos con el sistema. Más allá de eso, ¿se puede construir con steel framing? Sí, se puede, pero el problema es que económicamente ya no resulta eficiente el sistema por el tema de las rigidizaciones. Así que cuando paso de planta baja y 3 pisos, me va a convenir hacer una estructura independiente, que puede ser primaria, que puede ser de hormigón o metálica pesada, y utilizar el steel framing para cerrar todo lo que serían las envolventes externas para resistir únicamente la carga de viento y transmitirla a la estructura primaria. Se pueden hacer fachadas. Hoy en día todo lo que es arquitectura comercial en Argentina se resuelve con una estructura primaria, la cual se reviste exteriormente con un entramado de perfiles de acero galvanizado sobre los cuales se colocan las placas de cerramiento que hoy en día en la Argentina tenemos una gran variedad de placas de cemento, fabricadas algunas en el país, otras importadas, que permiten resolver la fachada, como es el caso del Dot Baires, que es el último shopping que se hizo en Buenos Aires, y que tiene todo un envolvente de steel framing, que inclusive en algunas zonas permite separar la fachada del edificio principal para generar lo que se llama una fachada ventilada. Hoy es un tema que en Europa prácticamente es obligatorio el uso de fachadas ventiladas para todo lo que es edificios comerciales, porque baja notablemente la carga térmica en verano, o sea que reduce la cantidad de energía necesaria para acondicionar estos edificios tan grandes. Y después un tercer uso que yo diría que es también muy creciente, es generar con estructuras de steel framing muy simples, como pueden ser vigas metálicas y algunas columnas, entrepisos en obras existentes, que puede ser un entrepiso de una vivienda donde tengo una doble altura y quiero aprovechar más la superficie, genero un entrepiso sin todos los inconvenientes que trae la obra húmeda, que es la rotura de las paredes existentes, el acarreo de materiales como cemento, cal, losetas pesadas. Acá se puede resolver todo con elementos muy livianos y con placas para generar la superficie del entrepiso.
Bueno, es un sistema que... Es un sistema que este año, en el mes de febrero, fue declarado sistema tradicional. ¿Qué significa esto? Esto fue declarado por la resolución 5E de la Secretaría de Vivienda del 2 de febrero, por la cual declaró al steel framing junto al wood framing, al entramado de madera, como estructura, como sistema constructivo tradicional. ¿Qué significa esto? Que antiguamente, para poder construir con steel framing en obras financiadas con fondos del Estado, era necesario contar con un certificado de aptitud técnica, emitido por la Secretaría de Vivienda. Acá en la provincia de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda tenía un certificado propio, que era el certificado del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Obtener este certificado para el constructor implicaba una serie de trámites que llevaban aproximadamente un año, hacer un prototipo, hacer ensayos en el INTE o en algún laboratorio acreditado, lo cual obstaculizaba mucho el desarrollo del sistema. Y si bien la resolución que creaba el certificado era aplicable solo a viviendas construidas o edificios construidos con fondos del Estado, muchos municipios, al no conocer sobre el sistema, cuando un profesional presentaba los planos de la estructura en el steel framing, le decían, no, presénteme el CAD también. No, pero si la obra es una obra privada, pero yo no conozco nada sobre este sistema, tráigame su CAD para poder construir. Y eso obviamente obstaculizaba porque el certificado lo tenían muy pocas empresas. A partir de esta resolución se abre la posibilidad de que cualquiera de ustedes el día de mañana construya con steel framing cumpliendo determinados requisitos, es decir, no se trata de tampoco construir de cualquier manera. Lamentablemente en la Argentina tenemos una carencia muy grande que es la de los códigos de edificación. No tenemos códigos de edificación actualizados. Con lo cual la resolución en su anexo 2 establece cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder presentar la documentación y hacer el control de obra de una obra de steel framing. Así que si ustedes la descargan, la pueden sacar de la página web de Infoleg, pueden sacar la resolución y el anexo 2, que es como una especie de mini código de edificación donde se establecen los requisitos para cumplir y para presentar los planos y hacer el control de obra después de una obra hecha con steel framing. Así, para resumir muy rápido, ¿cuáles son las diferencias entre el steel framing y una obra húmeda convencional como todos la conocemos, ¿no? Que sería una obra resuelta con una estructura primaria de hormigón y muros de ladrillos cerámicos o directamente con mampostería de ladrillos cerámicos portantes. Bueno, la gran diferencia es el tiempo de ejecución. A igualdad de superficie construida, en promedio, una obra de steel framing lleva la tercera parte del tiempo que se emplearía para resolver la misma obra en construcción húmeda, tradicional. Esto llevó, por ejemplo, al Ministerio de Educación de la Nación a elegir al steel framing como el sistema constructivo para el plan de construcción de 3.000 jardines de infantes que se está ejecutando en este momento, con 16 tipologías diferentes de jardines que abarcan todas las condiciones climáticas de la Argentina. Hay tipologías preparadas para el sur, para la Patagonia, donde hay nieve y donde hay sismo, o tipologías preparadas para el norte del país. Son 16 modelos de prototipos que se están construyendo en todo el país a una velocidad mucho más rápida de la que implicaría resolverlos con construcción tradicional. El sistema es mucho más liviano. Piensen que una estructura de steel framing pesa alrededor de 35 kilos por metro cuadrado. Es la 20ª parte de lo que pesaría la estructura equivalente de mampostería y hormigón. Esto lo que hace es, obviamente, reducir la necesidad de equipos pesados. En steel framing prácticamente no existe la necesidad de utilizar equipos pesados para movimentar los materiales en obra. Son todas piezas o sistemas muy livianos. La durabilidad es exactamente igual a la de una obra tradicional. Eso también a veces es un mito o es un preconcepto que tiene sobre todo el usuario final cuando se le dice que la estructura de su casa va a ser una estructura de acero. Inmediatamente cuando habla de acero, ¿qué piensa? Corrosión. El acero se corroe. Bueno, en este caso estamos utilizando perfiles de acero galvanizado. ¿Qué significa esto? Que tienen una capa de zinc de 275 gramos por metro cuadrado en ambas caras, que es muy superior a la que se establece como mínima para una chapa de cubierta, y que lo que le da es durabilidad. En este momento las experiencias que se están realizando, no acá en Argentina, sino en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, dan que la durabilidad promedio de una estructura de steel framing es de 300 años más o menos, teniendo en cuenta la pérdida de la masa de zinc a lo largo de la vida útil de la construcción. El steel framing sí requiere mucha mayor planificación de obra. Al ser un sistema muy rápido, en el cual
todas las etapas deben cumplirse en un plazo determinado, requiere que se analice muy bien la obra antes de empezar a construir. Acá no hay posibilidad de decir, bueno, muevo esto para acá 5 centímetros, voy a ver si el plomero llega dentro de una semana y total no me influye para nada en la finalización de la obra. Acá la secuencia constructiva tiene que estar muy bien estudiada. Tiene que estar muy bien estudiado todo el pasaje de las instalaciones, por dónde las voy a pasar, dónde voy a pasar los conductos cloacales, dónde voy a resolver todos los temas antes, en el AutoCAD, antes de pasar o tener el problema de resolverlo en obra con un tiempo mucho mayor después de resolución. Todo es solucionable, pero lleva tiempo. Y justamente en framing la gran ventaja que tenemos es el tiempo. El tiempo que se reduce a una parte muy pequeña respecto a lo que sería la obra tradicional. Bueno, el mantenimiento es exactamente igual al de una casa tradicional. No requiere más mantenimiento que una vivienda tradicional. Lo que sí es que utiliza o es mucho más fácil cualquier reparación que se pueda hacer en steel framing que en una vivienda tradicional, porque tengo acceso muy rápido a las instalaciones a través de abrir una ventana en la placa de yeso, que es el revestimiento interior de las paredes, y llegar hasta el conducto que está, por ejemplo, con algún problema, repararlo y después hacer un pequeño parche de reparación. En cuestión de 48 horas tengo la pared lista como para volver a pintar, a diferencia de la tradicional, que lleva un tiempo muy grande. Bueno, no es un problema de acá de la provincia de Buenos Aires, pero es un sistema que está muy difundido en todas las zonas sísmicas. ¿Por qué? Porque es un sistema que pesa poco, y al pesar poco, las cargas de sismo, que son directamente proporcionales a la masa de la construcción, se reducen notablemente. Con lo cual, en Mendoza y en San Juan, es un sistema que tiene muy buena aceptación justamente por eso, porque permite hacer estructuras livianas y que resisten muy bien al tema sísmico. Bueno, el confort acústico es superior al de una vivienda tradicional. ¿Por qué? Porque el tipo de aislamiento que utilizo térmico para generar la envolvente externa es normalmente lana de vidrio. Y la lana de vidrio, ustedes saben que además de ser aislante térmico, es aislante acústico. En la Argentina todavía no tenemos restricciones en cuanto al confort acústico de las viviendas. Tenemos una norma IRAM que se modificó hace poquito, que es creo que la 4404, que establece los niveles de atenuación sonora que tienen que existir dentro de las viviendas para que exista confort. Lo que pasa es que la norma IRAM no es obligatoria. En algún momento, seguramente, a través de algún código de edificación, se hará obligatoria, y en ese caso, con este sistema, tenemos una gran ventaja, que es el aporte que tiene el aislamiento de lana de vidrio para reducir o atenuar las ondas sonoras que vienen del exterior. Lo que sí hoy en día es súper importante es esto, el aislamiento térmico. Vamos a ver algunos ejemplos. El steel framing brinda un aislamiento térmico que es muy difícil de obtener con construcción húmeda en espesores razonables. Esto se lo da obviamente toda el espesor de las capas que tenemos que conforman el sistema y que aportan resistencias térmicas 10 a 12 veces superiores a las que puede tener una construcción húmeda convencional. En resistencia al fuego estamos haciendo los ensayos en este momento, estamos en valores, yo les diría, bastante elevados. Hace poquito ensayamos unas paredes de steel framing convencionales con PGC de 100 en el INTI y nos dio una resistencia al fuego de 60 minutos, con lo cual para una construcción tradicional, normal, con una sola placa de yeso del lado interno, es más que suficiente como para poder permitir la evacuación del edificio, llamar a los bomberos y apagar el incendio. Bueno, los costos de transporte también se reducen notablemente porque se trata de edificios livianos, en los cuales yo estoy llevando en un mismo equipo la misma cantidad, 10 veces más metros cuadrados que los que llevaría si llevara elementos para construir en forma tradicional. La limpieza de obra también es un elemento. No tengo cal, no tengo cemento, no tengo ningún tipo de elemento que ensucie continuamente la obra, con lo cual, además de tener un tema de limpieza, tengo un tema de seguridad. O sea, no tengo escombros dentro de la obra que facilitan la aparición de accidentes. Consumo de agua durante el proceso constructivo prácticamente nula, salvo la platea de fundación, que normalmente es una platea de hormigón. El resto de la construcción puede resolverse totalmente seco sin utilizar absolutamente nada de agua. Y bueno, en definitiva, el confort higrotérmico, es decir, combinada la parte térmica con la parte de resistencia al agua de ingreso exterior, la tengo resuelta a través de membranas especiales que se colocan del lado externo y que brindan una adecuada resistencia al ingreso de agua desde el exterior. Bueno,
En cuanto al aspecto reglamentario, vamos a hablar un poquito más de la parte térmica, porque es lo que hoy en día a todos creo que nos interesa más, que es cómo hacer construcciones más eficientes desde el punto de vista del aislamiento térmico, que en definitiva lo que van a hacer es ahorrar energía. Hace 5 años atrás, cuando yo daba alguna charla en algún lugar y hablaba de este tema, bueno, a nadie le importaba, porque total, la energía era gratis en Argentina, y yo cuando tenía frío lo único que hacía era subir el termostato del aire acondicionado, aumentar un poco la llama del calefactor, y no me preocupaba por cuánto me iba a venir de cuenta ni de electricidad ni de gas. Hoy todos sabemos que eso no es así, y que todavía nos falta un camino largo para recorrer en cuanto al costo que va a tener la energía en la Argentina en los próximos años. Con lo cual, trabajar desde el punto de vista de la eficiencia energética es fundamental en la construcción. Ustedes saben que acá en la provincia de Buenos Aires existe una ley, que es la ley 13059, que ya está reglamentada y que obliga a que cualquier construcción nueva que se hace en la provincia de Buenos Aires tenga que tener un coeficiente K de transmitancia térmica en los muros que tiene que ser 0,9 watt por metro cuadrado grado Kelvin. Eso es un equivalente a un nivel B de la norma IRAM 11603, que es un aislamiento térmico intermedio. La norma IRAM establece un valor A, que es mucho más alto, pero la ley establece que por lo menos tengo que cumplir en las paredes con el valor B. Esta es una ley que se cumple parcialmente, en algunos municipios se exige, en otros no, pero que a medida que vaya aumentando el costo de la energía y la conciencia de los profesionales, va a ser cada vez más exigida. Y es el primer paso. Bueno, ahí tenemos otras ordenanzas. Tenemos la ordenanza 8757 de Rosario, que es similar, la ley 4454 de Buenos Aires, que es similar, y los estándares mínimos de la Secretaría de Vivienda, que establecen también este coeficiente de 0,9 de transmitancia térmica para muros. Ahora, este es el primer paso. Nosotros estamos como en pañales respecto de lo que es la normativa en Europa. Pero estamos avanzando. Ustedes saben que se acaba de aprobar la norma IRAM 11900. La norma IRAM 11900 es la norma que establece la forma en la cual se deben etiquetar energéticamente las viviendas. Todos ustedes, cuando entran a una casa de electrodomésticos, ven una heladera, ven un cartelito que está pegado con una bandita de colores que van desde el verde, grado A, hasta el rojo, grado G. Y ustedes saben que si compran una heladera grado A, va a gastar mucha menos energía que compran una grado C. Que ojo, en la Argentina ya es obligatorio que todos los electrodomésticos sean por lo menos grado C. O sea que ya no se permiten los grados D y G. El fabricante tiene que garantizar por lo menos un grado C, que ya casi ninguno, porque ya todos son A o B. Pero ustedes saben que comprando la heladera grado A van a gastar menos energía que si compran una grado B. A pesar de que cueste un poquitito más, lo van a compensar con el menor consumo de electricidad a lo largo de la vida útil de la heladera. Bueno, con las viviendas va a pasar lo mismo. De hecho, ya la norma está vigente. La norma no es obligatoria, con lo cual no es de cumplimiento obligatorio. Y en este momento la Subsecretaría de Ahorro Energético lo que está haciendo es el software para poder etiquetar en forma relativamente sencilla. El etiquetado es una cosa muy compleja, porque no abarca solamente lo que sería la evaluación del envolvente, como son estas leyes, que evalúan nada más que la envolvente externa, los muros. ¿Y qué pasa con las ventanas? Si yo hago una casa que está muy eficientemente aislada en las paredes, pero tengo vidrio simple con alta infiltración de aire, todo lo que yo gane de resistencia térmica en la pared lo voy a perder en la ventana. La etiqueta evalúa todo. Evalúa la eficiencia energética de la ventana, que por otra parte también ya está etiquetada, ya existe la IRAM 11507, que es una IRAM de etiquetado energético de aberturas, que ya también está vigente acá en Argentina, y evalúa la envolvente, evalúa los techos, y además ayuda también permite subir el nivel de etiquetado, bueno, evalúa también la orientación de la vivienda, la cantidad de superficie vidriada respecto de los paños ciegos, evalúa las protecciones pasivas, si la vivienda tiene persianas o no, porque hay una etiqueta para verano y una para invierno y está el país dividido en 5 zonas. Una casa que puede ser grado A en la zona 1, puede ser que en la zona 4 sea C, porque las exigencias de la zona 4, que es la Patagonia, son mucho mayores. La norma IRAM, como les dije, todavía no es obligatoria, pero ¿qué está pasando? Está pasando, por ejemplo, que en la provincia de Santa Fe, que tiene una gran experiencia en cuanto al tema de estudios de eficiencia energética, ellos hicieron su propio etiquetado. El etiquetado de Santa Fe ya tiene algún tiempo, es muy similar al de la 11900, tiene pequeñas diferencias, pero ellos ya están trabajando no solo en la medición de 200 viviendas para verificar si el etiquetado
fue correcto, o sea, lo que se hizo en forma teórica corresponde con las pérdidas reales en la realidad, sino que están trabajando en una ley. Una ley ¿qué va a ser la ley? La ley va a ser que cuando yo quiera vender una casa, tenga que etiquetarla sí o sí. O sea que el que compra una casa tiene que saber con qué grado de eficiencia energética está hecha esa casa. Porque no es lo mismo vivir en una casa grado A que en una casa grado C o D, porque el gasto de energía va a ser muy superior en esas casas y por lo tanto tengo que saberlo. Y el otro tema es que la ley está previendo la reducción impositiva para las casas que tengan grados más elevados. Es decir, una casa de grados G va a pagar el 100% de los impuestos provinciales, la que sea grado A va a pagar solamente el 30%. Eso es para incentivar a los constructores y a los usuarios a que construyan con mayor grado de eficiencia energética. Es decir, que este tema, en definitiva, que es un tema que se viene. Es un tema que en Europa, piensen que en el año 2020, el Código de Edificación Europeo ya establece que las casas nuevas que se hagan tienen que ser completamente pasivas, Energy Zero. No tienen que tener intercambio de energía con la red. Quiere decir que lo poco que consuman lo van a tener que obtener a través de paneles fotovoltaicos o algún molinito de viento que alguien instale, pero no van a poder demandar energía de la red. Lo que demanden en algún momento de la red lo van a tener que devolver en otro momento. Eso es en el año 2020 el Código de Edificación Europeo. Obviamente que estamos un poco lejos de eso, pero que, fíjense, ¿quién pensaba el etiquetado energético de viviendas hace 3 años? Nadie. Era algo que no lo sospechábamos. Bueno, ahora se va a establecer como seguramente obligatorio en algunos pocos años. Y esto también les da a ustedes una nueva posibilidad. Hablábamos recién de posibilidades de trabajo y cuáles serían los segmentos en los cuales tenemos más posibilidades de trabajar. Bueno, para poder, por ejemplo en Santa Fe, para poder etiquetar hay que ser arquitecto o ingeniero. No se admite que el etiquetado lo haga alguien que no esté matriculado en carreras afines a la ingeniería o a la arquitectura. Y esto va a dar, obviamente, una fuente de trabajo mayor porque va a ser necesario etiquetar todas las viviendas nuevas o cualquier transacción de compra-venta que se haga con viviendas va a requerir del etiquetado. Tengo un coeficiente K de 0,45, que es la mitad de lo que me pide el nivel B de la norma IRAM. Si no coloco el poliestireno del lado de afuera, que es una construcción bastante simple para utilizar sobre todo en las zonas cálidas o templadas cálidas de nuestro país, todavía estoy por debajo de la exigencia de la norma IRAM 11603 o de las leyes y reglamentos actuales vigentes. Y el otro aspecto que, ya para ir terminando, me gusta puntualizar, dentro de lo que puede ser esta famosa palabra que se está utilizando tanto en arquitectura hoy, que es la sustentabilidad, el tema de la transmitancia térmica, tanto de paredes como de ventanas, es uno de los aspectos que hacen a la sustentabilidad de una construcción. Otro de los aspectos es la huella de carbono, que es medir cuánta fue la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente dióxido de carbono, necesarios para construir una determinada vivienda o para construir una pared o para construir un elemento constructivo. ¿Por qué es importante reducir esto? Bueno, la Argentina tomó un compromiso de reducción del 15% de las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. Pero además, lo que nosotros queremos con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono es poder sobrevivir como planeta, ¿no? Todos sabemos que la emisión de dióxido de carbono es la responsable del cambio climático. Y cuanto menos dióxido de carbono emitamos a la atmósfera, más vamos a contribuir a preservar nuestro medio ambiente. Las investigaciones que hicimos en el instituto, que se encargaron a la Universidad de Lanús, que tiene un software especial para poder calcular huella de carbono, nos dio que para construir 1 metro cuadrado de pared en Rosario con un sistema tradicional y con un sistema con steel framing, la huella de carbono del steel framing resultó un 25% menor que la huella de carbono de la construcción tradicional. Esto es porque evidentemente la masa de la construcción es muy baja. Si bien el acero como material de construcción emite mucho dióxido de carbono durante su fabricación, la cantidad es tan baja dentro del metro cuadrado que compensa esa mayor emisión. La construcción tradicional, tanto el hormigón a través del cemento como los ladrillos cerámicos, también son fuertes emisores de dióxido de carbono porque necesitan calcinarse a temperaturas muy altas utilizando hornos que pueden ser de gas, emisión de dióxido de carbono directo a la atmósfera, o de hornos eléctricos. Y en el horno eléctrico uno dice, bueno, pero el horno eléctrico no emite dióxido de carbono.
¿Y de dónde viene la electricidad con la cual funciona el horno eléctrico? En la Argentina, el 70% de la energía que hoy consumimos eléctrica viene de quemar gas y fuel oil. Uno a veces piensa en la Argentina, no, pero si están las centrales de Salto Grande, Yacyretá, eso aporta el 15% de la energía eléctrica que consumimos. Un 3% lo aporta la nuclear, que tampoco emite dióxido de carbono. Eólica y fotovoltaica, si bien hay grandes planes para el desarrollo, y me parece muy bien que así sea, aportan hoy menos del 1%. El resto, quemar combustibles fósiles. Así que cuanto menos combustible fósil quememos, o sea, menos electricidad consumamos, menos gas consumamos, más vamos a aportar para reducir este efecto de cambio climático producto de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto, obviamente, que aislando térmicamente, contribuye notablemente a la reducción de estos gases. Bueno, entonces, para ya resumir, es un sistema de construcción mucho más rápido, un sistema de construcción mucho más eficiente desde el punto de vista térmico. Podemos ahorrar en promedio un 60% de la energía que utilizaríamos si utilizáramos la misma edificación hecha en construcción tradicional. Tiene un menor impacto ambiental, tanto justamente por este efecto como por la menor cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Tiene una rápida capacitación de mano de obra. Es verdad, la mano de obra para construir con steel framing tiene que estar especializada, medianamente especializada. Pero adquirir las habilidades para poder construir es mucho más rápida que en la construcción tradicional. Esto se logra en, yo diría que horas de capacitación. Y como ya les dije antes, ya fue declarado sistema tradicional, no requiere certificado de aptitud técnica. Bueno, me parece que fue un poquito rápido, espero haberles dado, aunque sea un panorama, de lo que es el steel framing en Argentina. Se nos plantean muchísimos desafíos, sobre todo en el área de capacitación. El instituto está trabajando mucho en el desarrollo y las empresas que forman el instituto para capacitar mano de obra para poder enfrentar el gran desafío que va a ser el crecimiento, como lo estamos viendo, de obras realizadas en steel framing. No solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Estamos trabajando en este momento con el Instituto de la Vivienda de acá de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de los 4 prototipos de steel framing que van a ser construidos acá cerca de La Plata para evaluar justamente todos los coeficientes de transmitancia térmica y todo lo que tiene que ver con el aislamiento térmico. Así que va a haber 4 prototipos para el Instituto de la Vivienda que nos estamos trabajando para desarrollarlos acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé si les quedó alguna duda o tienen alguna pregunta. Sí, decime. Bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros los que trabajamos en construcción en seco utilizamos un parámetro para definir el grado de madurez de los mercados, que es el consumo de placa de yeso por habitante y por año. Los metros cuadrados de placa de yeso que se producen en un país, dividido la cantidad de habitantes que existen en ese país durante un año. En Argentina ese coeficiente es 0,7. En Chile es 1,6. Fíjense cuánto más utiliza la construcción en seco países como Chile. Pero en Europa, si uno analiza, por ejemplo, países como Italia, como Francia, tienen 3 metros cuadrados por habitante año. Y en Italia y en Francia prácticamente no se hacen casas. Son países que tienen la población estable o, y en el caso de Italia, decreciente, no tienen déficit habitacional. Las construcciones nuevas son en general construcciones de tipo público. Pero ¿dónde se consume tanta placa de yeso? Se consume en la adecuación de los edificios existentes a las nuevas normas de aislamiento de eficiencia térmica. Como yo las fachadas normalmente no las puedo tocar, lo que hago es una media pared del lado interior, donde coloco una placa de yeso, o en el espacio existente, que normalmente utilizo un perfil de 35 milímetros, coloco la lana de vidrio, una barrera de vapor y genero un aislante térmico del lado interno de la construcción sin tocar la fachada. Con este caso, por ejemplo, un muro de ladrillos huecos de 18, que no cumple con el valor del coeficiente 0,9, con una media pared de placa de yeso y una lana de vidrio de 35, lo llevo justo al límite, lo llevo a 0,9. Así que todo lo que es construcción antigua, yo lo puedo llevar a valores más eficientes de aislamiento térmico con medias paredes que se construyan del lado interior. Si yo puedo tocar la fachada, va a ser siempre más económico colocar el aislamiento del lado externo.
hacerlo lo que es un poliestireno pegado a la fachada con lo que se llama un ABS, un recubrimiento de revoques elastoplásticos, y lo puedo hacer del lado externo. Pero si la fachada no la puedo tocar, la única posibilidad que me queda es del lado interno. ¿Me va a sacar algo de superficie útil? Y sí, pero en Europa es la única posibilidad que tengo para poder aumentar la eficiencia térmica de las construcciones y llevarla a los estándares que van exigiendo los países. Esto se complementa con el cambio de las aberturas. Las aberturas, por ejemplo, en Alemania, se están cambiando todas las aberturas de doble vidriado. Fíjense, ellos ya tienen el 80% del país con doble vidriado hermético. Lo están empezando a cambiar a triple vidriado hermético para aumentar justamente el grado de eficiencia térmica de las aberturas. ¿Mm? Sí, no sé. Sí. Y era imposible que no apareciera esta pregunta. A ver. El costo directo de construcción, miren, se publicó creo que esta semana publicamos el último informe con los últimos precios. Nos da, esto lo pueden ver en la página web de Consul Steel, nos da que el valor del costo directo por metro cuadrado para una vivienda, creo de 60 metros cuadrados, es 2% menos que la tradicional. No es una gran diferencia. Hoy en día no es una gran diferencia. Hoy justamente, ¿por qué? Porque los insumos que intervienen en la construcción en seco están dolarizados. El acero tiene precio dólar, con lo cual aumentó el 25% en el último mes. Las placas de yeso, si bien se fabrican con yeso nacional, todo el papel que se utiliza para revestir las placas de yeso es importado, con lo cual es una parte importante del costo y también tiene una fuerte incidencia en la devaluación. Ahora, después de un tiempo, ya todos los restos de los materiales de construcción va a ir acompañándolo, con lo cual se va a volver al histórico, que es aproximadamente un 5% de diferencia en menos de lo que es construcción en seco. Lo que pasa es que nosotros evaluamos en forma muy rápida todo lo que es costo directo. Después no está evaluado en estos análisis las reducciones de los costos indirectos, que están relacionados con la duración de la obra. Si yo la obra me dura la tercera parte de la obra tradicional, pago menos serenos, menos seguros, menos costos relacionados con la duración de la obra. Y menos está evaluado todavía cuánto se le ahorra al cliente. Eso normalmente los profesionales no nos interesa. Yo te hago tu casa y después arreglate con ella durante toda la vida útil que tenga. Y el cliente se va a recordar de vos mucho cuando tenga que pagar la primera factura de electricidad o de gas en una casa que no tenga aislamiento térmico. O sea, que no cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad. Y el ahorro que va a tener el cliente durante la vida útil de la casa en costos de energía le va a compensar sobradamente hasta si el costo fuera igual. Le va a dar un ahorro muy importante a lo largo de la vida útil. Eso lo estamos evaluando ahora a través de un programa informático que lo que va a hacer es tratar de evaluar cuánto ahorra el cliente durante la vida útil, los 50 años de vida útil que tiene la casa. No sé si hay alguna más. Sí. Recién hablaron en el panel anterior, que estuvo muy interesante, la resistencia al cambio. Simplemente es eso. Nosotros venimos de una tradición constructiva que la trajeron nuestros abuelos, o bueno, en tu caso tus bisabuelos, en mi caso mis abuelos, que eran todos italianos y españoles. Ellos sabían construir con piedra y con hormigón, con concreto. Entonces se nos inculcó en nuestra cultura la idea de que lo pesado es lo durable. Únicamente si es pesado va a durar. Si es algo liviano, se va a romper, no va a durar el tiempo necesario, le puedo pegar una patada y entro. Es decir, esa cultura que está fuertemente arraigada es la que ha hecho que sea lenta la penetración del sistema. Igualmente, el crecimiento de la construcción en seco en los últimos años ha sido exponencial. Es decir, hace 40 años empezó la construcción en seco en Argentina con la primera fábrica de placa de yeso, que está en La Pampa, y en los últimos años el crecimiento ha sido muy superior al crecimiento que ha tenido el PBI de la construcción. Es decir, la construcción crece un 5%, la construcción en seco crece un 10%, porque va tomando cada vez más porción del mercado, justamente porque hay gente joven. La gente joven tiene una apertura mental diferente y además mucha gente también ha viajado y sabe de que este es el sistema constructivo que se utiliza en prácticamente todo el mundo desarrollado. O sea, uno va a Estados Unidos, va a Francia y ¿cómo está construido todo? Todo está construido en seco. No hay construcciones hechas húmedas porque son muy poco eficientes desde el punto de vista de la transmitancia térmica y además del tema. Y si hay construcciones viejas, como en el caso de lo que me preguntaron recién,
se complementan con construcción en seco para llevarlas a los estándares de ahorro de energía que hoy en día exigen los países europeos, por ejemplo.